Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a nuestra señal de la Red Sin Odio. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante intenso con una persona igual de intensa. Frida Soto nos acompaña, es activista de Nuevo León y ella ha estado involucrada en diferentes procesos de acompañamiento a juventudes, específicamente en diversos derechos. Es decir, que nos conocemos apenas de hace unas semanas, pero he seguido bastante su trabajo por el interés que hay de cómo diferentes personas en diferentes contextos nos estamos organizando en diferentes temas. Como saben bien, también la Red Sin Odio busca generar alianzas intergeneracionales, tener representaciones de voces diversas. Entonces la idea de que estemos el día de hoy para hablar de un tema tan denso es cumplir un poquito con este objetivo. Bienvenida, Frida, ¿cómo estás? Súper bien, muchísimas gracias por la invitación. Ahí sí me llega a cortar, pues lamento muchísimo las fallas técnicas, espero que me puedan escuchar muy bien. Y sí, gracias totalmente por esta invitación y esperemos que lo que estemos conversando el día de hoy les sea mucho de su agrado. 30 minutos de intensidad, tocando un tema del que muchas veces se habla de manera parcial, pero no se entra hacia el fondo de la situación, que tiene que ver con el juvenicidio. Entonces vamos a aprovechar y vamos a comenzar de una vez con esto. Juvenicidio es un concepto más o menos reciente, no tiene muchos años, y sobre todo viene de los textos académicos, entre ellos de José Manuel Valenzuela, Rosana Reguillo, Carlos Teixa. Y a grandes rasgos es una forma de enseñar o de nombrar la situación que viven diferentes juventudes en diferentes contextos de América Latina, el Caribe y España. El concepto explica la dificultad que viven las personas de ser perseguidas, criminalizadas y, por supuesto, como el nombre lo dice, asesinadas. Es un concepto duro, pero cada vez más utilizado en el contexto de América Latina. Como pueden notar un poquito por la palabra, es un concepto que está emparentado con feminicidio. Pues hablaríamos que si hay un proceso sistemático de persecución, de matanza, de acoso hacia las mujeres, también hay una forma procesual, sistemática, bien organizada de perseguir, lastimar y agredir a diferentes juventudes. Quisimos tomar ese tema como el final de este mes de las juventudes, porque a menudo se subestima bastante la lucha social, la movilización, pero también las personas que se están organizando para generar algún tipo de cambio. Y además, hay personas que no se organizan, pero son de todos modos lastimadas en su dignidad o vulneradas por las fuerzas policíacas, militares o de la Marina en diferentes tipos de operativos, iniciativas y acciones. Frida, me gustaría escuchar un poquito desde tu experiencia. ¿Cómo verías el tema del juvenicidio en el contexto mexicano? Bueno, yo creo que generalmente catalogamos al juvenicidio un poquito más como este tipo de grupos políticos o grupos, o bueno, movilizaciones universitarias de estudiantes, bien lo vimos en manifestaciones anteriores, como fue la del 68, o sea, matanzas muy grandes, ¿no? De adolescentes y jóvenes que prácticamente iban para protestar y pedir un mejor cambio. Creo que ahí son los ejemplos más claros, pero también quiero abarcar el juvenicidio como algo muchísimo más grande en el contexto mexicano. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vayamos a catalogarlo con las mujeres, adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? ¿De qué estoy hablando? Pues bueno, si se dan cuenta, la mayor tasa de mujeres asesinadas son mujeres jóvenes y adolescentes de entre 13 a 19 años, incluso 20. Y justo es este rango que define de cómo es posible que este grupo, este término de edad, sea el que es más frecuente para este tipo de asesinatos, ¿no? De feminicidios. ¿Por qué también hay feminicidios dentro de la categoría de mujer? Pero no solo son ellos, también cuántos jóvenes y adolescentes de comunidades indígenas también sufren de violencia y de asesinatos, también los de la comunidad LGBTI+, y así nos podemos ir con cualquier grupo que esté definido socialmente en México. Realmente la categoría es muy amplia y no solamente nos referimos a los estudiantes que protestan, sino también es cómo es que en diferentes grupos, porque las juventudes son diversas y eso quiero que quede claro, que las juventudes son diversas y también entran en distintas categorías. Entonces, en el plano mexicano pareciera que siempre entre más vulnerable la situación es el mismo rango de edad, de todos lados.
Así yo lo planteo en México. Y creo que se necesita como enfatizar un poquito más además del hecho, ¿no?, de su condición, de que sean de la comunidad indígena, de clase baja, que sean mujeres o que sean de la comunidad LGBTI+, también se tiene que analizar por qué específicamente en este rango de edad, qué sucede en esta etapa o en el periodo de vida de muchas personas para que se llegue a tener este tipo de cantidad de violencia en las escuelas, cantidad de violencia en las calles, porque son los grupos más vulnerables, porque no solamente ya nos referimos a eso, sino también pongámoslo con los grupos urbanos. Cuando fue la cuestión del narcotráfico, los primeros grupos a los que agarraron, en el caso de Monterrey, y ustedes pueden ver la película de Netflix de Ya no estoy aquí, que a los cholos colombianos inmediatamente, que eran grupos de adolescentes y jóvenes, los tomaban para que fueran parte, ¿no?, de estas campañas del narcotráfico. También por qué ese grupo en especial, qué tienen los adolescentes o los jóvenes para que los quieran pues prácticamente criminalizar y al mismo tiempo violentar sus derechos. Lo mismo vemos que en el narcotráfico con los estudiantes Jorge y Javier inmediatamente los planteaban de que es que ellos son sicarios. Uh-huh. ¿A qué se debe tanto estas situaciones? Y lamentablemente en Guanajuato, creo, es donde también ya se está presenciando mucho acaban de matar a un chavo saliendo de su autobús o lo acaban de asaltar, justamente ese chavo tenía relaciones, ¿no?, con la política. ¿Por qué? Entonces, creo que es lo que tenemos que puntualizarnos de por qué México está asesinando a las adolescencias y a las juventudes. Y es fuertísimo lo que dices, porque no es un hecho que acaba de ocurrir hace unos meses o hace unas semanas, sino es algo sistemático. Estas autoras y estos autores que más o menos manejan el término, dicen que así como el feminicidio, hay un proceso que va avanzando con los años y que además, como nos estás explicando, Frida, empieza a adquirir un grado sistemático. Policías que vigilan y supervisan y estigmatizan a ciertas juventudes por los tatuajes. Por ejemplo, ahorita seguramente has escuchado estos casos de fiscales, de tribunales de justicia, diferentes espacios que meramente no le dan seguimiento al caso de una forma de violencia hacia las personas jóvenes, porque la persona joven o tiene un tono de piel, o tiene un tatuaje, o provenía de una comunidad en específico, ¿no? Entonces esta criminalización se hace constante, se hace bastante fuerte, y es algo que a lo mejor puede parecernos como un producto meramente de la época de la violencia, pero creo que sí tiene estos rasgos bien importantes y bien distintivos que acabas de decirnos, que no solamente es hacia un tipo de juventud, sino a muchísimas formas de juventud, y que además están ligadas personas que están relacionadas con el Estado, pero también personas de la sociedad en general. Y aquí me gustaría recuperar también algo que es muy interesante de este nuevo concepto, que además de un juvenicidio material, digamos, de matar, también hay un juvenicidio moral. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor no matas a la persona, pero quitas las posibilidades de que tengan un mejor empleo, generas una cultura de desigualdad social y económica lo bastantemente fortalecida para que otras personas no puedan modificar su vida, o estigmatizas a las personas jóvenes, ya sean por sus movimientos, por sus manifestaciones o por la mera forma de existir. No sé, Frida, me gustaría escuchar un poquito cómo ves esta relación entre el juvenicidio material, el juvenicidio moral. ¿Crees que hay relaciones? ¿Cuál crees que sea la narrativa adultocéntrica que va cargándose o que va generando este tipo de procesos? Ay, ¿podría repetir un poquito la pregunta? Como que se te cortó tantito, pero Claro, siento la última claro parte. que sí, Frida. La pregunta precisamente era un poco, ¿cuál crees tú que sean los símbolos, las frases, los dichos, los comportamientos adultocéntricos que respaldan o le dan vigencia al juvenicidio? Uy, pues ¿por dónde empezamos? Yo creo que el principal o el que es más sonado ahorita por las redes sociales es Generación de Cristal, que bueno, ya no lo veo tanto como algo que, sí, algo que tenga que ver con el autocentrismo, porque las juventudes han sabido apropiar bien ese tipo de ofensas, ¿no? De que es que tú no aguantas nada, o ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero al final creo que somos demasiados creativos o creativas, porque ya lo convirtieron en Generación de Cristal porque somos la generación de diamante. Pero fuera de ello, pues creo que las prácticas más comunes es, ¿tú qué vas a saber de la vida? O sea, no tienes tantos años, ¿tú qué vas a saber? O ¿tú qué me vas a venir diciendo a mí? O esta cuestión de que es que te ves muy chavo, cuando tú estabas naciendo yo ya lo había hecho. Creo que eso lo remarco de Denise Dresser, que ella lo dijo,
creo que también es la cuestión de, bueno, yo lo veo, a lo mejor no es algo como que te lo digan directamente, pero en la cuestión laboral, que es súper común y que lamentablemente por eso posiciona a la juventud en una situación vulnerable de manera económica, que es que no tienes tantos años de experiencia. Pero es como, ¿cómo esperas que tenga tantos años de experiencia si no me dejas? O sea, es como, quieres que tenga 5 años de experiencia, pero ¿cómo te los doy si nadie me quiere agarrar por lo mismo? ¿Cómo es que puedo empezar a trabajar? Y desde ahí ya se está vulnerando a la juventud en un plano económico que es súper importante. O sea, de hecho hay muchísimos datos respecto a eso, donde tienen que vivir hasta con 4 roomies para poder mantener o sustentar Sí. una casa o la renta de una casa. Entonces estamos viendo como el problema desde ahí. Yo creo que también es en esta cuestión de la pandemia, en donde yo entiendo que se le dé prioridad a las personas que, pues, obviamente les da un poquito más fuerte la enfermedad, pero, o sea, olvidan por completamente este sector importante que también son las juventudes y las infancias, sobre todo. Y es como, no, pues ellos no les dan o no les da tan fuerte, déjalas, o sea, prefiero a los otros. Y al final también terminan por igual, ¿no? Los dos. Yo sé que es algo complicado, pero también vulnera la cuestión de la salud. Creo que cuando vas a pedir métodos anticonceptivos ya también es una vulnerabilidad en el aspecto sexual, ¿no? De el prejuicio de que yo como adulto o adulta sé que es mejor para ti y lo mejor para ti es la abstinencia, ¿no? Por así decirlo. Cuando claramente está en tus derechos el poder recurrir a métodos anticonceptivos. Creo que se puede vulnerar, puede existir como este feminicidio que tú dices desde estas diferentes plataformas. Lo había leído en un artículo de UNICEF que generalmente hay una jerarquía, ¿no? Entre más edad tengas, más privilegio tienes y con ese privilegio también conlleva a que las personas de cierta edad digan o categoricen de que eso es lo mejor para ti o este prejuicio te lo atribuyo a ti o eso es lo que yo considero que debería ser bien o mal. Cuando realmente, pues yo creo que esto es básico, o sea, si estás con otra persona, esa persona no va a saber lo que es mejor para ti, siempre vas a saberlo tú. Entonces desde ahí ya estamos mal. Y había pues esta parte, ¿no? De, por ejemplo, que o sea, es muy mal visto por los adultos que los jóvenes puedan satisfacer su necesidad sexual o que puedan aprovecharlo, ¿no? Libremente. O también que estén saliendo como en la noche y es como, oye, pues tiene que salir en la noche, no porque esté ahí en lo oscuro significa que ya es una vaga o un criminal. O sea, volvemos otra vez con esta cuestión de la criminalización, o que incluso si ven a chavos, ¿no? A las 12 de la noche caminando, la patrulla de volada llega, ¿no? De que tú tienes drogas. Y es como, dame las drogas que tienes y ahí ya piden el mordisco, ¿no? Y no es una situación que, digamos, de que, es nuevo, me la estoy inventando. Realmente es algo que sucede todo el tiempo. O cuando los asaltan de las escuelas, es súper común tener asaltos afuera, o sea, también la cuestión de los antros, ¿no? De cómo los adultos definen de que es que tú estás guapo, tú te ves feo, adiós. Desde ahí creo que empezamos a vulnerar. Se Y, empieza a y, vulnerar. y justo esta criminalización que estás describiendo y que estás destacando, me parece que reproduce una serie de justificaciones de por qué se procede en diferentes tipos de situaciones, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado en medios o en prensa o en la misma internet o en los comentarios? Seguramente tú tienes el mismo vicio que muchas personas tenemos de vemos la nota, pero luego los comentarios son todavía más densos y que reproducen una narrativa bien fuerte sobre cómo se están viendo las personas jóvenes y cómo se está distinguiendo diferentes formas en las que nos apropiamos de un derecho, en la que satisfacemos algún tipo de esparcimiento o de ocio, y que finalmente lo que queremos dejar como muy claro en esta sesión del día de hoy es que el juvenicidio no es otro invento más de estas palabras que nos hacemos, estas palabras que nos creamos, sino el juvenicidio es una situación real. Y es una situación que no solamente se da en los contextos de violencia. Por ejemplo, tú, Frida, vives en Nuevo León, la situación migratoria, la situación fronteriza, etc. También queremos dar aquí la idea de que la situación del juvenicidio está muy relacionada a diferentes contextos. Por ejemplo, Tlaxcala con la trata de personas, la frontera sur con también la migración, Yucatán en otro tipo de problemas de racismo, la racialización en otros tipos de espacios. Y este juvenicidio que se va incrementando y se va haciendo cada vez más constante, también ataca a diferentes personas de una manera en específico. Hay un concepto que me parece bastante interesante y que rescataste ahorita en tu discusión,
quizá no lo mencionaste así, pero me recuerda mucho a ese famoso proceso que está pasando en muchos países de América Latina, el falso positivo. Policías detienen a jóvenes que están pasando por la calle simplemente por ser afrodescendientes o ser indígenas o tener un tono de piel en específico. A menudo ya criminalizan, a menudo detienen y en otras ocasiones han disparado simplemente por la presunta inseguridad que hay. Tomando en cuenta un poco eso, me gustaría escuchar un poquito de ti, Frida. ¿Crees que en la sociedad mexicana hemos normalizado el trato o el maltrato, mejor dicho, a las personas jóvenes en todos los sentidos? Maltrato en la escuela, maltrato en el trabajo y otra cosa que también rescataste, el maltrato en la salud pública. ¿Cuántas personas jóvenes, digamos 15, 16 años, van a servicios de salud pidiendo información sobre salud sexual o salud reproductiva y son hostigadas, son prejuiciadas o tienen etiquetas que justamente hace que ya no quiera uno regresar a esos espacios? No, sí, totalmente. O sea, creo que sí, no creo. O sea, realmente existe esa criminalización muy grande en nuestra sociedad mexicana. Y yo creo que generalmente esto se atribuye por la cuestión de la familia, ¿no? Por la jerarquía que hay en la familia, porque México, si bien es algo positivo en algunos aspectos, como esto de somos una familia y no nos podemos separar y así, también puede llegar a ser negativo, porque los mayores índices de violencia son dentro de las casas, dentro de los hogares. Y generalmente son a niñas, niños y adolescentes, y a jóvenes en general. Entonces, siempre como que se ha posicionado, ¿no? De que tienes que hacerle caso a tu padre y a tu madre, ¿no? Si tu padre y madre consideran que eso es lo mejor para ti, lo tienes que hacer. Y en algunas veces tendrán razón, porque pues prácticamente los padres, o sea, la mayor parte del tiempo quieren lo mejor para ti, pero también tienen que comprender cuáles son las nuevas necesidades, cuáles son los nuevos contextos, y yo creo que eso no se ha logrado comprender que entre generaciones tenemos que trabajar y convivir juntas y juntos, y eso desde la cuestión de la familia. Y luego ya cuando empieces a crecer o a ser más grande, como que te empiezan a atribuir responsabilidades a ti muchísimo más grandes, ¿no? Si eres el hermano mayor, tienes que cuidar a todos, ¿no? Solventar la cuestión de la casa. O tienes que de una vez ir a trabajar y desde ahí ya, se te olvidó si era lo que querías o cómo es que quisieras seguir el rumbo. O ya inmediatamente es como, no te juntes con tales personas, o sea, digamos que tienen cierto aspecto, ¿no? De un grupo urbano, whatever, y ya desde ahí dicen, no te juntes con ellos porque siempre están en la esquina de la plaza y son drogadictos, o te van a robar, o te van a asaltar, o aquel que no está estudiando es un ratero, es un vagabundo, y ya desde ahí se empieza a hacer la estigmatización, ¿no? De mujeres que salen mucho tiempo de sus casas, de que es una cualquiera. O sea, yo creo que desde ahí empieza la violencia, ¿no? Desde las mismas casas que atribuyen eso sin reconocer cuál es el contexto, ¿no? Tal vez esta chica sale mucho porque tiene que ir a estudiar una preparatoria nocturna, X ejemplo. Pero inmediatamente lo atribuyes porque culturalmente eso es mal visto. Y desde ahí ya se está violentando, discriminando a las juventudes en sí. Y yo creo que siempre empieza todo desde casa, o sea, desde que sugieres que eso está mal, que te vestirse así está mal, ¿no? Estos como estereotipos también. Yo siento que también el autocentrismo tiene que ver mucho con el patriarcado, y se relaciona como este tipo de roles definidos, de que tú eres el hombre, tienes que hacer tal cosa, si te hacen bullying en la escuela no puedes llorar, tienes que pegarle, y ya desde ahí empezamos mal. Entonces son como estereotipos que todavía sigue la sociedad mexicana y que justamente se los quiere imponer a las siguientes generaciones, ¿no? Como esta carga generacional que yo traigo te la doy a ti, te la voy a imponer hasta que lo hagas. Porque de todo eso se trata, o sea, no es como que seamos tan diferentes, realmente lo que hoy ahorita es el mundo es una carga generacional de tiempo atrás y de problemas generacionales de tiempo atrás, que si no los vamos resolviendo, va a ser una bola de nieve que se haga más y más y más grande y va a seguir generando desigualdades. Por eso es tan importante como empezar a ir rompiendo estos nudos generacionales, es decir, basta de que para mi generación no y para la siguiente menos. En otras palabras, es una invitación a dejar de normalizar la violencia social que estamos reproduciendo. Me llama la atención cómo destacas el papel de los espacios familiares, los espacios del hogar. A mí me gustaría como agregar un ingrediente más que tiene que ver con el factor sociopolítico, la militarización que vive este país. Ajá. Desde hace unos años, la militarización que ha sufrido México ha sido tan fuerte
que en general nuestros paisajes ya están bien militarizados en todos los momentos, a todas las horas, e inclusive en lugares que imaginábamos que no estuvieran habiendo militares o otros agentes de seguridad ciudadana, seguridad pública, en todos los lugares, en todos los espacios, en todos los momentos. Me parece muy fuerte porque justamente la militarización se relaciona mucho con esta cuestión del aumento de inseguridad ciudadana, pero especialmente la inseguridad que se genera hacia las personas jóvenes. Me parece que desde que el incremento de los militares en las calles, también hay una relación importante en cómo este incremento ha desfavorecido a la forma en la que se entiende, visibiliza y logra la participación juvenil en las calles, la convivencia cotidiana, los centros culturales, en qué medida también muchas veces simplemente por estar en una esquina, al estar transitando por un corredor urbano, ya tienes una etiqueta que te dice aquí literalmente como estabas diciendo hace rato, aquí estoy, búscame y yo soy, ¿no? Independientemente de que la situación es mucho más compleja y plantea una serie de riesgos que son muy fuertes y que reconocerlos nos invita a recuperar un poquito la pregunta que aquí nos dejaron en el chat. Y me gustaría escuchar primero tu opinión y después quizá yo de la mía. ¿Podríamos hablar de crímenes de odio por cuestiones de edad? Esto es una pregunta que yo es la primera vez que le escucho, por ejemplo, crímenes de odio por factores de edad. Sabemos que hay crímenes de odio por género, crímenes de odio por sexodivergencia, pero no sé, en esta cuestión de conceptos nuevos, de entender nuevos problemas, ¿cómo verías tú, Frida? ¿Podríamos incrementar la edad como uno de los factores posibles para atentar en contra de alguien basado en el odio? Yo considero que sí. Yo creo que, obviamente, sí quiero remarcar a la audiencia que la cuestión del adultocentrismo, del juvenicidio, ¿no? De la posición de las juventudes como grupo social definido, de la diversidad que hay en torno a estos, son temas que sí llevan años atrás tocándose por investigadores, por sociólogos, pero que aún falta profundizar más, ¿no? Y yo creo que desde el momento que lo estamos tocando aquí sobre la mesa, ya estamos aprovechando, ¿no? Para cuestionarnos. Pero yo sí creo que sí puede llegarse a ser un crimen de odio, y lo diré por lo siguiente. Creo que la mejor muestra fue el narcotráfico, que en el caso de Jorge Javier yo creo que ese fue el mejor ejemplo, ¿no? Estaban en la escuela, ellos no estaban haciendo nada, simplemente corrieron y a uno le dispararon y dijeron, pues de aquí vamos a aprovechar, ¿no? Acabo, no, nadie les va a creer o nadie va a decir que no eran sicarios, porque se ven jóvenes o adolescentes. Incluso si ustedes lo notan generalmente a la juventud, o si no están un ladrón o un ratero o lo que sea, siempre la van a mostrar como una persona joven o adolescente. Siempre van a mostrar como al villano así, como una persona adolescente joven, de cualquier contexto y desde cualquier situación. Y entonces, ya cuando los matan y los agreden y todo, les incrustan las armas y ahí quedó, ¿no? Porque su vida no importa tanto, acabo que, o sea, solamente son jóvenes, adolescentes, estudiantes, cualquiera va a pensar que son criminales. Y desde ahí ya es cuando empieza el crimen de odio, ¿no? Desde que los agarran para ser parte de sus grupos de no importa, yo los utilizo como arma, porque realmente eso es lo que sucede, a las juventudes nos ven como arma, pero también como algo insignificante. Desde que fue lo de la masacre del 68, o sea, fue como, ¿sabes qué? A todos me los eliminas, ya, o sea, no importan, no tienen nada que ver y nada, no están causando problemas. Y es como, ya, desde ahí empezó el crimen de odio por la cuestión de la edad, porque nos ve, porque es muy raro, o sea, es muy raro la cuestión de ser joven y adolescente, porque por un lado es como que te dicen, ah, eres el futuro del país, y por el otro, si te rebelas, inmediatamente ya te dicen, ¿sabes qué? Bye, o sea, es una amenaza, quítenmelo, ¿no? Y a cabo no importa, no importa su condición ni nada, ni su edad, o sea, solo quítenlo ya. Entonces, como que es una posición muy complicada, pero yo diría que sí, sí puede llegar. Me haces pensar un montón porque justamente es un debate que siempre nos ponemos en la mesa en la Red Sin Odio de cuáles son las fronteras del discurso, dónde se queda como una mera expresión aislada. El crimen tiene ciertas condiciones en términos jurídicos, en términos sociales, pero si me pongo a pensar cómo han vivido las juventudes los últimos años en este país, yo creo y concuerdo contigo que si hay una definición selectiva de qué vidas valen más la pena ser vividas, como dirían otras autoras y otros autores, y en qué medida esa valer la pena, otra vez entre comillas, sugiere una distribución bien diferenciada de los recursos, de las oportunidades, de las condiciones,
y que finalmente nos señala algo que es bien importante hablando de juvenicidio, de feminicidio o de cualquier otro tipo de atentado a grupos en especial, que es en qué grado hemos llegado de violencia en un país, que inclusive ya hemos llegado a bromear, a estimular la imaginación y la creatividad, por así decirlo, en las redes sociales. Te cuento rápido. En semanas anteriores han habido muchísimos casos de crímenes de odio en contra de hombres o mujeres por su orientación sexual. Y si tú te metes a ver en los comentarios, además de burlarse de la orientación sexual, también hay un rasgo ahí bien distintivo de la juventud. Es que, bueno, no iban a saber, como acabas de decir hace rato, ¿no? No tienen idea de cómo es la vida. Tomaban las malas decisiones, como si fuera una cuestión no de una situación de violencia generalizada y no tanto una situación relacionada a la edad. Nos quedan bien poquitos minutos, Frida, entonces me gustaría que ocupáramos esto que nos queda de tiempo para que nos ayudes a hacer como un cierre para entender en qué momento estamos en este país viviendo en relación al juvenicidio. ¿Consideras que como está la situación de la violencia, de la desigualdad, la narrativa social va a aumentar esto? ¿Consideras también que el juvenicidio todavía requiere ser muy entendido y muy comprendido en diferentes espacios? ¿Qué opinarías al respecto? Uy, buenísima pregunta. Pues yo creo que sí, obviamente es un tema que se tiene que empezar a tocar más, que se tiene que propagar y definitivamente sí va a aumentar, en especial porque les comunico que somos actualmente, o sea, ahorita no creo, de hecho o sea, muchas personas que estudian a la población definen que jamás se va a volver a repetir este bono demográfico tan grande de adolescentes y jóvenes. Somos un tercio del país, es es demasiada cantidad. Y claramente, ahorita como ustedes lo ven, las juventudes son muchísimo más conscientes de las movilizaciones sociales, desde todos los ámbitos, de las problemáticas ambientales, del feminismo, de la comunidad, de los derechos en general, ¿no? De la promoción y de su protección. Entonces, definitivamente sí los pueden ver como una amenaza. Siento que nos van a seguir categorizando, pero nosotras y nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y quiero remarcar que esto tampoco no es una lucha entre adultos y jóvenes, ¿no? O sea, porque generalmente me dicen eso de que, te quieres pelear, pero tú también vas a ser adulta. Y yo, sí, yo sé que voy a ser adulta en un momento, pero se trata de hacer una alianza intergeneracional y ver cómo es que protegemos a nuestras juventudes, porque si dicen que somos el futuro, y yo creo más que somos el presente, tienen que protegernos, ¿no? Y nosotros poder proteger a las siguientes para que se pueda seguir preservando y exista como, por así decirlo, este ambiente utópico, ¿no? De armonía y de paz y de cero discriminación. Y necesitamos empezar a reunirnos, a armar, a poder decidir en las políticas públicas que al final nos van a afectar. Con esta pandemia vemos el siguiente reto que nos toca y ya es necesario empezar a juntarnos, a juntarnos. Es triste, sí, yo creo que sí va a aumentar y lo estamos viendo en esta pandemia, cuántas personas están desapareciendo, cuántos jóvenes o adolescentes están siendo asesinados en diferentes espacios, incluso en sus hogares. Entonces es un tema que tenemos que seguir tocando y ver cómo es que vamos a manejar esta situación de crisis que nos va a seguir persiguiendo en los siguientes años. Uf, y la palabra que utilizaste me parece suficientemente fuerte para evocar y resumir todo lo que hemos hablado en esos 30 minutos. La juventud como presunta amenaza. ¿Amenaza a qué? ¿Amenaza a quién? Ajá, a estas instituciones, a procesos corruptos de toma de decisiones, a formas de hacer y de juzgar la política pública, de determinar quién recibe un mejor salario o no. Todo esto me hace pensar que cuando existe un juvenicidio, no solamente es la matanza hacia esa persona, hacia esa vida, sino es una expresión hacia cualquier persona que es joven, que se vive joven o que es percibida como tal. Y que al mismo tiempo nos recupera muchísimo esta cuestión que Rita Segato recupera para el feminicidio, y a mí me gustaría recuperar también para el juvenicidio, de en qué medida cuando vulneramos y matamos una vida, le estamos dando un mensaje de odio, un mensaje de violencia, un mensaje de tú también estás en riesgo por tu identidad al resto de personas que se consideran como parte de ese grupo social, ¿no? Sí, y yo creo que eso es bastante importante, ¿no? De hasta cuánto nuestra vida vale, porque creo que también en estos contextos como que consideran que la vida de las juventudes no vale nada o prácticamente no.
Y les voy a decir algo, desde el momento en que están en sus casas y les dicen que no salgan a cierta hora, en especial en este rango de edad, es porque saben que la vida de las juventudes afuera corre un riesgo impresionante, que somos un sector bastante vulnerado, o sea, incluso sus familias inconscientemente lo saben, saben que es peligroso estar en esta edad, que esta es la edad en donde más se vulneran nuestros derechos, más se rompen. Entonces hay que empezar a romper estos esquemas y decir, yo también valgo como juventud, y yo también valgo en las políticas y también soy un presente y un futuro, ¿no? Frida, podríamos quedarnos horas y horas hablando de este tipo de temas, obviamente frente a cámara, frente a un montón de auditorio, a veces fluye de una manera diferente, pero la invitación es que sigamos revisando el aspecto en el que se genera la seguridad nacional en este país, sigamos pensando muchísimo cómo se crean políticas públicas de juventud relacionadas a trabajo, relacionadas a paz, a conflictos, por así mencionarlo, y la invitación que nos estás haciendo es muy importante. Aliemos, generemos lazos intergeneracionales entre diferentes personas y experiencias. Nuevamente, muchas gracias, Frida. Agradezco mucho que te prestaras esta tarde para conversar con todas las personas de la Red Sin Odio. Agradecemos a todas las personas que nos estuvieron viendo, especialmente a quienes estuvieron comentando, Perla, Maribel en la red, y a las personas que más adelante vean este video pregrabado, también les recordamos que pueden escribir en comentarios para que podamos seguir respondiendo en la red. Pues otra vez, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.